Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Puente Radio, donde estás. No es el final, hoy es lunes, estamos iniciando semana. Bueno, seguimos continuando con nuestra programación, pues vamos con la presencia de Yolanda y Silvia en su segmento Buscando un Cambio. Así es que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, hola oyentes, ¿cómo están? Un nuevo lunes para encontrarnos y aprender algo más. Esperamos que se encuentren bien, que dispongan de este tiempito para poder escuchar algo diferente para aplicar a nuestras vidas. Hola, buenos días, oyentes de Radio Busco en Ti. Una mañana más para compartir con ustedes, un placer enorme para nosotros, un privilegio estar aquí una vez más, un nuevo lunes. Y bueno, para reflexionar una vez más sobre la historia de una vida real, de vida real. Somos parte de Psicología Cristiana, así que nada, es un placer poder compartir una historia más, un lunes más. Así que gracias por estar con nosotros. Bueno, hoy vamos a trabajar y a comentar un poquito la historia de Rose. Rose llega al consultorio con 36 años, era una mujer delgada, muy bien presentada, o sea, tenía un tinte de una persona fina, y hablando con ella, o sea, cuenta que cuando era pequeña vino desde Francia con sus padres a la Argentina. O sea que, digamos, Rose era francesa. Y ellos se instalaron en Bahía Blanca, es una localidad que está a 700 kilómetros de la capital federal. Acá nosotros estamos en Argentina, o sea, de 700 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a decir, ese lugar es un lugar de campo. Ella estaba en la estancia con sus papás, de día trabajaba en una mercería en el pueblo, y a ella le gustaba mucho la vida de campo. Ella contaba que le gustaba andar a caballo, disfrutar de ese tiempo en ese lugar. También le gustaba mucho charlar con su papá. De hecho, o sea, al ver, digamos, su relato, se pudo notar que había un acercamiento y una idolatría hacia su papá, ¿no? Por cuestiones de un accidente, su mamá comienza a buscar una iglesia, y así después ellos como familia empiezan a congregarse. Y contando un poco más la historia de Rose, ella en una convención que se hizo entre iglesias, ella viaja a la provincia de Buenos Aires y ahí se conoce con Adolfo. Adolfo era un joven de unos 40 años que trabajaba en una multinacional, que vivía para su trabajo y, o sea, en la casa de su abuela. Y allí ellos se conocen. Cuando Rose conoce a Adolfo, ella tenía 30 años. Ella tenía 3 hermanos más, que ya no estaban con sus padres, solo ella, digamos, quedaba en la casa. De hecho, digamos, ya se pensaba como que, digamos, estaba un poquito atrasada, venía, ¿no? Porque, o sea, en ese entonces, o sea, una joven de 30 años ya debería estar casada y hasta haber tenido algún hijo, ¿no? Entonces esto era, digamos, algo que también le pesaría a Rose a esa altura de la edad. Y ella cuenta que cuando ella conoce a Adolfo, ellos, o sea, entablan una charla y deciden volver a verse. Con lo cual, digamos, él viaja, digamos, a la ciudad donde ella vivía, en realidad, digamos, a la ciudad de este lugar que dijimos, Bahía Blanca, hacen un picnic,
y charlan de la vida, de lo que les gusta, de lo que no les gusta, y Adolfo se sentía muy rejuvenecido por tener a su lado tan bella mujer y sobre todo tan joven. Era 10 años menor Rose que Adolfo. Pero claro, los dos convinieron de que estaban un poquito apurados por formar familia, porque ellos también pensaban tener hijos y se veían con una edad ya, digamos, avanzada. Y dice que ellos hablaban entre ellos, decían, no, nosotros queremos hijos porque no queremos ser como los abuelos de nuestros hijos, ¿no? O sea, como que ellos pensaban un poco todo esto de querer formar una familia y, o sea, no esperar tanto tiempo. Fue así que se casaron. Y, o sea, Rose se viene a vivir a la capital federal, donde Adolfo tenía su casa, que en realidad era la casa que él había heredado de su abuela, porque él había sido criado por su abuela por haber quedado huérfano de muy niño. Y esa casa era una casa, digamos, de una persona mayor que había que hacerle arreglos, ponerla linda, ¿no? Y Rose se puso la casa al hombro y dijo, bueno, vamos a comprar muebles, vamos a arreglarla, vamos a hacer todas las cosas posibles para poner bella esa casa, ¿no? A lo cual Adolfo estaba totalmente de acuerdo. Y fue así que en un tiempo, en 6 meses, Rose había dejado la casa en perfecto estado, se sentía cómoda en ese lugar, pero, o sea, no tenía nada más que hacer. Y ahí empezó a pensar y a decir, ¿qué es lo que pasa? Yo me quiero volver a mi casa, esta ciudad no me gusta, no hice amigos, empezó a ir de una iglesia a otra porque quería buscar dónde congregarse y nada le gustaba, ninguna iglesia le caía bien, nada hacía que ella se sintiera cómoda en esos lugares. Pero la verdad es que para Adolfo, o sea, esto era un tanto importante pensar qué pasó con mi esposa si estaba todo bien, ¿no? De hecho, como nosotros estábamos, yo les estaba contando, ellos tenían la idea de que Rose quedara embarazada y tener un hijo lo más pronto posible. Hasta ahora nada de eso pasaba. Entonces también para ella esto eran todos temas que, o sea, la frustraban. Y cuando vienen las frustraciones, vienen los conflictos, ¿no? Y acá empezaron los conflictos con esta pareja. Entonces, Rose decide hacer una consulta, porque el pastor de la iglesia donde al final estaban yendo, les aconseja hacer, digamos, una consulta. Y bueno, vamos a ver, Silvia, qué pasó con esa consulta, qué fue lo que Rose contó ahí, ¿no? ¿Qué le estaba pasando? Sí, sí. Antes quiero añadir un par de cositas que me venían en la mente de lo que venías contando, Yoli, que bueno, qué difícil esto, ¿no? Porque ella fue a vivir a bueno, el desarraigo. Ella se vino de Bahía Blanca a Capital Federal, a una ciudad que no conocía. Imagínense ustedes de venir de provincia a capital, es un desarraigo muy importante, y más en una ciudad que uno no conoce, como dijo Yoli, con mucha gente que no conocía prácticamente a nadie, y extrañando un montón a su familia. Por eso en un momento dijo, me quiero volver a mi casa, me quiero volver al campo, a la estancia, a estar con mi papá, que lo tenía en un lugar de ideal, porque acá no tengo nada que hacer. Y como contó Yoli, pasaron unos meses, puso muy linda su casa, pero todo esto se terminó, claro, ya estaba todo hecho y no sabía qué más hacer. Por eso de entrar en un estadio de queja. Ella empezó a quejarse de todo, empezó a quejarse obviamente con su marido porque no tenía otra persona con quien quejarse, y a demandar y estar en una situación de desánimo constante, porque bueno, tenía proyectos, como dijiste, Yoli, a largo plazo, tener hijos, ¿no? Pero bueno,
no es tan automático, eso lleva su tiempo, ¿no? Cada organismo, cada cuerpo es distinto, y bueno, y a veces se lleva un tiempo, se hace tardar, pero el tema es que Rose no tenía un proyecto a corto plazo, no tenía sueños, no tenía nada más proyectado, y eso hizo que, bueno, su desánimo se instalara y, bueno, y empezara la queja con su esposo, ¿no? Y a llorar y estar mal y estar desconforme absolutamente de todo. Por más que había trabajado un montón en esa casa, poniéndola en condiciones, ella no se habituaba a su nuevo hogar, a su nueva ciudad, ¿no? A esta nueva etapa de su matrimonio, que bueno, lejos de su familia, y eso le afectó un montón. Por eso, como dijo Jolie, ella fue a una iglesia y le recomendaron hacer una consulta terapéutica. Cuando llegó por primera vez a esa primera consulta, la terapeuta se dio cuenta de algunas cuestiones que ella estaba viviendo, como por ejemplo algunas obsesiones con respecto a la higiene, a la limpieza, porque se negó a saludar con un beso, ¿no? Le dio la mano al psicólogo. Entonces, como que trae muchísimos interrogantes eso, qué es lo que le estaba pasando. Y obviamente, evidentemente, muchas cuestiones se dispararon en este tiempo que la llevaron a, bueno, a obsesionarse con algunas cosas, a ser quejona, a quejarse constantemente con su esposo, a tener un estado de desánimo constante. Se dispararon muchísimas cosas. En la primera sesión fue muy difícil, fue dura, complicada para el terapeuta porque ella estaba muy, pero muy ansiosa, pero en la siguiente sesión ella empezó a cambiar de actitud y reconocer que tenía un problema y que iba a empezar a cambiar y que necesitaba ayuda, pero sugirió que invite también a aunque sea por una vez, a su esposo que pueda asistir a una sesión para, bueno, para poder conversar algunos temas que le tenían que ver con los dos. Según ella, el esposo la maltrataba verbalmente. Después de sus quejas, ¿no? Ella se quejaba y su esposo la maltrataba verbalmente. Entonces empezaron a buscar y a trabajar sobre estos temas, ¿no, Jolie? Y también sobre sexualidad, ¿no es cierto? Sí, porque justamente al notar que ya, o sea, cada vez que se comunicaban, lo hacían, digamos, de forma violenta, ustedes imagínense que tal vez Adolfo estaba muy cansado de todos los reclamos, de todas las cosas que ella le decía, y de hecho, o sea, con queja y con llanto, ¿no? Y esto no justifica, no, para nada la violencia, ¿no? La violencia verbal, pero pensemos también que estaban en una situación como muy compleja. Y entonces el terapeuta, o sea, suponiendo la situación matrimonial, les hace la consulta. ¿Y qué pasa con el tema de la relación íntima de la pareja? Y de hecho, claro, hacía mucho tiempo que no estaban teniendo relaciones sexuales. Y a lo que, digamos, también era como una profecía autocumplida, podríamos decir, para Rose. ¿Por qué? Porque ella quería tener hijos, pero si no tenía relaciones sexuales, eso no se iba a poder lograr. Y ella empezaba a pensar en el fracaso de su matrimonio, ¿no? Qué importante es esto de poder hablarlo, ¿no? Porque en la consulta ella trajo todo este malestar, toda esta carga, ¿no? Y ver cómo se podía solucionar o buscarle otra forma, digamos, entre ambos, porque Adolfo no tenía ningún problema en ir a la consulta con el terapeuta. De hecho, o sea, como decíamos, ¿no? Ella no conocía nada en esta gran ciudad, digamos, no se movía solo
sino en el auto con Adolfo, o sea, él la tenía que llevar y traer para todos lados, ella no tomaba colectivos, o sea, digamos, con el hecho de que no conocía a nadie, y también decía que, digamos, la ciudad era sucia, que los colectivos eran sucios y que ella no iba a tocar nada, ¿no? O sea, esto que decía un poco Silvia, ¿no? O sea, entró como a obsesionarse con algunas cuestiones, ¿no? Pero de fondo había otra cosa. Entonces el terapeuta empieza a indagar, digamos, con ellos, ¿no? O sea, ella, digamos, se queja de que, digamos, él la maltrata verbalmente, ¿no? Y Adolfo dice, sí, pero, o sea, ella es demandante todo el tiempo. Entonces la terapeuta dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Para poder trabajar con ustedes necesito que cada uno, o sea, Rose, vamos a hacer un ejercicio en donde vos vas a anotar 2 pedidos, vamos a decir, no pedidos, sino 2 actos de violencia, digamos, que hayan sucedido, digamos, acá, digamos, en la semana o en este último tiempo. Y bueno, y vos, Adolfo, lo que vas a hacer, vas a anotar 2 pedidos de demanda que Rose te haya hecho, ¿no? Y charlando, digamos, sobre todos estos temas, se vio, digamos, la terapeuta vio la realidad, digamos, de esta pareja, y de hecho, digamos, Adolfo fue la única vez que vino a esa sesión, digamos, ¿no? Después el trabajo fue con Rose, ¿no? Y también, digamos, Rose no quería, digamos, saber nada con ser medicada, porque en algún punto, digamos, la terapeuta se lo sugiere, que viendo que ella tenía demasiada ansiedad, le sugiere esto, y ella dice, no, o sea, ¿qué hay que hacer? Yo voy a hacer lo que sea necesario para controlar esto que tengo, y no quiero llegar a la medicación, ¿no? Y así fue como empezaron a trabajar con ejercicios que la terapeuta le enseñó, digamos, para que ella pudiera bajar la ansiedad, también trabajar, digamos, la forma, ¿no? de expresar y de poder decir lo que le estaba pasando, ¿no? Y a esto, pensando un poco, digamos, en ansiedad, ¿no? Esa preocupación, ese miedo, digamos, ¿no? Que se torna intenso, o sea, excesivo, continuo, ¿no? Sobre cosas cotidianas, pero sí, o sea, muy, muy para adelante, digamos, o sea, muy vistas a futuro. Entonces, poder enseñarle, digamos, a Rose que cuando, o sea, ella tuviera, digamos, esta ansiedad intensa, pudiera hacer esos ejercicios, ¿no? Porque de hecho todos sabemos que si estos síntomas no se controlan, digamos, ¿no? O sea, traen después problemas en lo biológico, o sea, traen enfermedades, y de hecho, digamos, seguramente Rose, cuando estaba demasiado ansiosa, seguramente tenía palpitaciones, sudoración, ahogos, o sea, todos estos síntomas que trae, digamos, un ataque de ansiedad. No sé si Silvia, si querés agregar algo con respecto a esto de la ansiedad, ¿no? Sí, qué importante lo que había dicho la terapeuta de poder medicar, porque en ciertos casos sí es necesario, sí es importante cuando el terapeuta puede evaluar si es necesario la medicación o no. En este caso se llama terapia combinada y es importante para bajar los síntomas y es momentáneo la medicación y es en algunos casos muy necesario. ¿Cuándo es necesario? Cuando la ansiedad afecta la vida cotidiana del paciente, ¿no? Afecta con el entorno social también.
la familia se da cuenta que, bueno, que realmente hay un padecimiento subjetivo del paciente, que, bueno, que no puede vivir con estas preocupaciones, como bien dijiste, a futuro, con esta ansiedad que es crónica, que es excesiva, de temática amplia, que ya se hace tan intenso que ya no se puede manejar más. Y también enfocado también a la propia subestimación de poder enfrentarlo, ¿no? Porque la persona ansiosa cree que no va a poder enfrentar estas situaciones que proyecta a futuro, ¿no? Como que las ve a futuro, pero que pueden llegar a suceder. Sí es importante tratarlo y medicarlo. Y lo que quería agregar también es que cómo nos damos cuenta, qué efectos físicos tenemos cuando estamos ansiosos, ¿no? Por ejemplo, aparte de lo que dijo Yoli, contracción muscular, nos sentimos tensos, nos duele el cuello, la espalda, tenemos contracturas, fatiga, estamos constantemente cansados. Tenemos un sueño que no es reparador, que no podemos descansar debidamente, un mal humor constante. Y todo esto nos afecta constantemente en la vida cotidiana, ¿no? Y especialmente con nuestra red de contención social, con nuestro entorno. Sí es importante saber que la ansiedad muchas veces es adaptativa y tiene que ver con cuestiones que son normales de la vida. Por ejemplo, ante una emoción muy linda, por ejemplo, el casamiento de un hijo o una hija, bueno, uno va a tener ansiedad. Y bueno, y eso es esperable y se puede decir que es normal y adaptativo. Pero cuando se dispara y nos afecta muchísimo en nuestra vida cotidiana, sí, hay que tratarlo y bueno, y es súper necesario. Tenemos que saber que las preocupaciones siempre van a estar en nuestra mente, es algo normal y no podemos evitarlo, no lo podemos suprimir, pero cuando escalan a un nivel que ya nos afecta demasiado, bueno, es importante tratar. Y así lo hizo Rose, ¿no? La terapeuta le dio un montón de tips que tenían que ver con una buena respiración. Muchas veces se aconseja también hacer ejercicio físico, enfocarnos a realizar actividades que nos den placer, por ejemplo, algún hobby. Bueno, reenfocar nuestra atención a otras cosas, reevaluar los pensamientos, ¿no? Darles poder pensarlos mejor, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que, bueno, que estamos sobreevaluando las situaciones de peligro. Son un montón de cuestiones que hay que tratar para que, bueno, que esa ansiedad baje y podamos sentirnos mejor. ¿No, Yoli? Sí, pensaba, ¿no? O sea, todos, digamos, tenemos ansiedad, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, ¿cuándo busco ayuda? ¿No? O sea, ya Silvia lo dijo, ¿no? Cuando la intensidad es cada vez mayor y cuando, vamos a decir, los síntomas aparecen, o sea, cada vez, digamos, más fuertes, ¿no? Tal vez me pasaba, bueno, de vez en cuando, y ahora me doy cuenta que todas las semanas, o a veces varios días, entonces ahí es donde debo prestar atención y buscar ayuda, ¿no? Hablamos también, digamos, con respecto al tema de Rose, ¿no? O sea, ¿por qué nosotras dijimos al principio que el tema era ansiedad y conflicto? ¿No? Porque en realidad, digamos, la ansiedad, o sea, nos puede llevar, digamos, al conflicto. ¿Por qué? Y porque nosotros no estamos bien, entonces estamos tensos, Silvia decía de mal humor, ¿no? Y se generan cuestiones con el entorno. Si bien, digamos, en este caso Rose tenía solo a su esposo, pero la verdad que, digamos, cuando él llegaba de su trabajo, o sea, sus demandas eran tantas, que se daba el conflicto entre ellos, ¿no? De hecho, o sea, Rose en algún punto llegó a mencionar que ella a veces, o sea, de tan enojada que estaba, de tan frustrada que estaba, llegaba por ahí algún episodio de ira, ¿no? Y qué importante es no llegar a esto, ¿no? O sea, cuando uno está enojado o enojada, poder hablarlo, ¿no? Poder decir, bueno,
me está pasando esto no me gusta, necesito que hagas tal cosa, ¿no? O sea, con respecto a las personas que están a nuestro alrededor. Porque muchas veces las personas que están cercanos, o sea, nuestra familia, no saben qué es lo que nos está pasando, no entienden por qué estamos de mal humor, por qué estamos cansados, por qué no queremos hablar, por qué no podemos dormir, no entienden. Entonces poder decirlo, ¿por qué? Porque cuando, digamos, mi enojo, digamos, se alimenta, se retroalimenta, digamos, en mi interior, paso a la ira, ¿no? Y lo grave de la ira, ¿no? O sea, es el tema de que yo ya no lo puedo controlar. ¿Por qué no lo puedo controlar? Ustedes habrán escuchado, digamos, que hay un dicho que dice, no te hagas mala sangre, ¿no? Bueno, ese dicho es bien real. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos enojados, y de hecho, si ya llegamos a la ira, la composición química de nuestra sangre cambia. Y de ahí viene el dicho, ¿no? O sea, y en nuestro organismo se producen un montón de situaciones, digamos, como dijimos, ¿no? La taquicardia, las palpitaciones, ¿no? O sea, todos esos síntomas, ¿por qué? Porque vienen de ahí, ¿no? Y otra de las cosas que hace, o sea, el tema de la ira, ¿no? Es que se nos desconecta nuestra parte prefrontal, o sea, esta parte de acá, ¿no? La parte prefrontal es la que, o sea, media para la ejecución, digamos, ¿no? Para el razonamiento, para la inteligencia, para las funciones ejecutivas. Y ustedes imagínense que estando en ira, o sea, esa parte de nuestro cerebro se desconecta. Y entonces somos capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Por eso, digamos, es tan importante no llegar a la ira. O sea, yo me puedo enojar, pero si yo puedo hablar de lo que me pasa, puedo decirlo, o sea, no voy a llegar a la ira. O sea, la ira es ese enojo allá arriba, ¿no? Que ya no aguanto más y cuando exploto, digo de todo, ¿no? Entonces, cuán cuidadosos tenemos que ser con esto, ¿no? El poder hablar, el poder decirle, o sea, si Rose le hubiera, en vez de demandarle a Adolfo, poder decirle, me siento triste, creo que este ya no es mi lugar, extraño a mis padres, extraño el campo, ¿no? Hubiera sido tan fácil esa parte, ¿no? Y no ella guardar y digamos, después llegar, digamos, a un punto como muy límite, ¿no? Creo que es importante, digamos, ¿no? O sea, a la hora del conflicto, la comunicación, ¿no? Ya lo venimos diciendo varias veces nosotros, cada lunes, ¿no? ¿Qué te parece, Silvia, con respecto a esto, ¿no? Que estamos... Sí, totalmente. Y justamente una de las últimas cosas que cuenta la historia es que la terapeuta reforzó algunas cuestiones que tenían que ver con la comunicación, pero a nivel de fe entre ellos, ¿no? Porque ellos solamente oraban agradeciendo sobre los alimentos. Bueno, se apuntó a trabajar también con cuestiones que tengan que ver de orar juntos, ¿no? ¿Qué es mejor forma de comunicarse entre matrimonios, forma de unirse entre ellos que poder orar juntos, tener lecturas devocionales? O sea que también se trabajó en la parte espiritual fortaleciendo esa área, que es súper importante. ¿Y cómo terminó esta historia? Bueno, justamente que las demandas cesaron, la violencia verbal también, y tuvieron un hijo. Y pudieron, bueno, convivir muchísimo mejor entre ellos. Todo como que se mejoró en todos los aspectos, ¿no? Este matrimonio, esta pareja, mejoraron en todo. Les quiero dejar un par de versículos que tienen que ver justamente con la ansiedad, ¿eh? Dice la Biblia, en 1 de Pedro 5:7, dejen todas sus preocupaciones a Dios, que Él se interesa por ustedes. Dejar esa preocupación que nosotros tenemos también, dejárselo al Señor. No podemos hacernos cargo de todo, no podemos vivir con un montón de mochilas de preocupaciones, sino tenemos que aprender también a descansar en el Señor. Y acá es cuando se pone a prueba nuestra fe.
otro pasaje que dice en Mateo 6:34, no se preocupe por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. ¿Para qué adelantarnos, no? Si cada día ya tiene su propio afán. Así que empecemos a poner a prueba nuestra fe, a poner en marcha nuestra fe y dejar nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones al Señor. Fin de la historia. Una historia que, bueno, que terminó con un final feliz, ¿no? Les quiero recordar que esta historia y otras más están en el libro acá de la doctora Ana Keleshian, Divino Diván, que es de donde estamos sacando todas las historias de diván, de consultorio, que lo pueden adquirir a través de Amazon. Y recordamos que nos pueden encontrar a través de Facebook, Psicología Cristiana, somos Psicología Cristiana. Así que bueno, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir esta hermosa mañana, esta nueva mañana, y nos vemos, Dios mediante, el lunes que viene. Gracias por acompañarnos. Jolie, ¿querés despedirte también? Sí, nos despedimos hasta la próxima, el próximo encuentro, el próximo lunes, y diciéndote, no esperes en hacer una consulta si escuchaste algo de lo que dijimos que te está pasando, aunque sea para preguntar, digamos, si está dentro de la normalidad o no. Así que cualquier cosa nos pueden consultar, ¿sí? Escriban y les estaremos respondiendo. Así que bueno, nos vemos, Dios los bendiga y una buena semana. Chau, Buena chau. semana.